Señor profesor Oscar Franco, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto hablar contigo otra vez y un saludo a todos los oyentes. Bueno, nosotros aquí ante esta celebración del año de la pandemia, ¿cuál es el balance final? ¿Qué terreno estamos pisando? Porque hay noticias buenas y noticias muy preocupantes como las que vienen de Brasil. Lo de Brasil parece pues que es una calamidad pública y de muchos lugares de Europa. En muchos lugares de Europa el número de contagiados y el número de afectados por la pandemia es un número muy preocupante. ¿Cuál es el balance, mi querido profesor Oscar Franco? Fernando, para mí, dentro de mi punto de vista personal, me deja un balance agridulce. Si miro lo que yo veía que podría ocurrir hace un año, yo creo que las cosas ahora mismo no están tan mal como yo pensé que iban a estar. Esto por dos razones. Uno, el virus es menos agresivo de lo que yo pensé. Y lo segundo, la humanidad se ha defendido como ha podido. Lo segundo es que, por otro lado, estamos peor de lo que podríamos estar. Y yo creo que una cosa que hemos visto es que los que toman decisiones muchas veces han priorizado sus políticas personales o sus intereses electorales sobre la salud pública. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer acerca de mejorar cómo se ha actuado y cómo se han tomado decisiones durante el manejo de la pandemia. Nos quedan unos meses, nos quedan unos años, no sabemos, depende de todos, de qué tan rápido podemos vacunar, de cómo se comporta el virus, si muta o no, pero yo creo que como vamos con la vacunación, vamos por un buen camino. Bueno, esa vacunación tiene, digamos que ejemplos o realidades sorprendentes. Israel es un ejemplo para el mundo. Chile es un ejemplo para toda América. Nos dicen que en los Estados Unidos el nivel actual de vacunación es altísima, pero en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, donde están haciendo las cosas técnicamente muy bien, hay que decirlo, hay que felicitar a las autoridades, con muy pobre nivel de vacunación y con muy pobre disponibilidad de vacunas. Hay lugares del mundo donde no hay vacunas, profesor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a ser capaces de vacunar o no? ¿Y por qué unos países son tan exitosos y otros no lo son? Lo del Brasil es una calamidad. Creo que una calamidad mundial, o no sé si exageramos. Es una catástrofe mundial. Yo creo que estamos viendo ahora la situación de lo que ocurrió en el Reino Unido a finales de año, lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil y lo que está ocurriendo en Chile, que son señales de alarma. En Brasil tenemos un récord de casos, de muertes, poca actividad en contra del manejo del virus. En Chile vemos un récord en la velocidad de vacunación a nivel mundial y sobre todo a nivel regional, y a pesar de eso, niveles de incremento de casos por una relajación de las medidas durante las vacaciones de verano y quizás porque la gente, viendo que las vacunas estaban llegando, relajaron las precauciones. Y en el Reino Unido estamos viendo también unos niveles récord de aplicación de vacunas y un manejo a pesar de la nueva variante, que yo creo que nos deja muchas lecciones que podríamos aprender, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, Fernando. Profesor, dos preocupaciones fundamentales surgen en la mente de quien no es científico, lamentablemente cuanto quisiéramos serlos, pero está vivamente preocupado con la ocurrencia. Primero, las vacunas que se están utilizando son efectivas contra las variantes del coronavirus, especialmente contra la variante brasilera. Y segundo, tema fundamental, es cierto que la vacuna de AstraZeneca está produciendo manifestaciones de trombos que la han llevado a verse suspendida en varios países europeos, muy serios además. Es correcto, Fernando. Lo que hemos visto de las evaluaciones en laboratorio es que las vacunas que tenemos son efectivas contra las variantes, incluso contra la variante brasilera. Eso es en datos de laboratorio. En datos de vida real vemos cómo Israel, por ejemplo, el 80% de los casos están causados ahora mismo por la variante británica. Y estamos viendo que la vacuna, más del 60% que se le ha aplicado por lo menos una dosis, ha tenido un efecto muy bueno en Israel. Entonces tenemos ejemplos de laboratorio y de vida real que las vacunas funcionan contra las variantes. Todavía falta información de la vida real sobre la variante brasilera.
Sobre la segunda pregunta de AstraZeneca, hemos visto esta semana que tanto Dinamarca como otros países como Noruega e Islandia suspendieron temporalmente la vacunación con AstraZeneca y otros países siguieron con una suspensión de un lote especial de la vacuna porque ese lote se ha relacionado con 30 casos de tromboembolismo, algunos casos de estos fatales, pero esto estamos hablando de 30 casos dentro de 5 millones de personas que se han vacunado en Europa con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, lo que nos está mostrando esto es que hay transparencia, que hay seriedad, que hay disciplina, que apenas haya una señal de alerta, las autoridades la toman en serio y la investigan. Lo más seguro es que no esté relacionado con las vacunas, pero eso se tiene que evaluar y tenemos que estar seguros porque una vacuna que podría traer más problemas que beneficios no es algo que queremos en este momento. Y entonces, y esos países que son muy serios la han suspendido. Parece que en Suiza, donde usted está, ¿verdad, profesor? ¿Está en Suiza en este momento? Es correcto. Ahora Bueno, mismo estoy en Holanda. bueno, en Suiza no se ha tomado una determinación parecida, pero en otros países sí, usted los mencionó, y son países pues de primer orden por su organización y por su seriedad. Entonces preocupa mucho el tema de AstraZeneca. ¿Cuándo cree usted que se despejen las dudas y que se sepa si la gente puede confiar tranquila en que una vacuna de AstraZeneca no le va a producir un trombo? Esto lo vamos a saber yo creo que en unos días, unas semanas. Ahora mismo tiene una alerta especial, tiene un énfasis especial de parte de la EMA, de la Organización Europea de Medicamentos, de la agencia, que está evaluando realmente si hay una causalidad en relación con la vacuna. Entonces yo creo que los beneficios son mucho más altos que el nivel de riesgo que puede llevar la vacuna, pero es importante evaluarlo para poder estar seguros. Y en la Unión Europea los diferentes países han tomado diferentes tipos de decisiones. En Holanda, por ejemplo, se siguió vacunando porque no se han encontrado ningún tipo de eventos, y en España porque las vacunas de ese lote ya se aplicaron, entonces no se puede parar. Entonces estamos esperando que vengan los resultados. Por ahora la Agencia Europea de Medicamentos dice que no necesita suspenderse y las decisiones ya son de cada país. Y cada país está haciendo lo que le parece que debe hacer. Bueno, esperemos que todo sea lo mejor. Profesor, usted ha dicho que en algunos casos las cosas funcionaron mejor de lo que usted esperaba y en otros casos no. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, las cifras de contagiados en Francia. Son unas cifras gigantescas de más de 20.000 personas por día. Italia, que había estado ya en una situación bastante halagüeña, digámoslo de algún modo, por la reducción del número de casos de contagios, tiene ahora otra vez unas cifras muy preocupantes. La República Checa. Hay países europeos que están mostrando una situación, creo que en el Reino Unido las cosas han mejorado, pero hay países europeos que están mostrando situaciones muy preocupantes. ¿Por qué, profesor? Es una combinación de factores. Por un lado tenemos las nuevas variantes que se comunican más agresivamente, son más rápidas. Por ejemplo, la variante británica, que ahora mismo se ha esparcido por la mayoría de los países europeos. Tenemos las otras variantes, la surafricana y la brasilera, que ya están en Europa y que amenazan con llevar las cosas fuera de control. Eso por un lado. Lo segundo, también ha habido relajación por parte de la gente, mucha fatiga de la pandemia, y mucha gente también se ha relajado con la llegada de las vacunas, que piensan que la solución ya está aquí y que no hay que seguir tomando las medidas de precaución, de distanciamiento, de higiene o utilizando la mascarilla. Entonces es una combinación de factores, pero así como usted lo dice, Fernando, estamos viendo que países como Alemania están experimentando un aumento de casos, República Checa, Italia también, aumentos de casos, y esto preocupa de lo que puede traer la nueva variante en los próximos meses. Bueno, esperamos pues que las cosas mejoren en todas partes, y tenemos ejemplos muy estimulantes como el de Israel que usted mencionó y el de Chile aquí en América. Chile es sorprendente, e Israel ya está en más del 60% de la población por lo menos con una vacuna, y se está abriendo con tranquilidad porque está llegando a la inmunidad de rebaño. El éxito de esos países lo están tomando en cuenta los demás, porque uno tiene que copiar los éxitos, ¿no? Desde luego evitar las cosas malas, pero copiar los éxitos. ¿O será eso muy vergonzoso?
Ojalá que estemos tomando nota, porque hemos visto desde marzo que los países han fallado en tomar nota de las decisiones que funcionaron no solamente en China, sino luego lo que ocurrió en Europa. Ojalá que estemos aprendiendo de las buenas cosas y estemos aprendiendo también a no repetir los errores que otros países cometen. Profesor Oscar Franco, no sabe cuánto le agradecemos el balance a un año del comienzo de la pandemia. ¿Y cuándo cree usted que podamos estar respirando tranquilos? ¿Tiene un vaticinio, así sea para el interior de su corazón, que quiera compartir con nosotros? En el interior de mi corazón espero que sea este año, pero desde mi cabeza me dicen que es más para el 2022, Fernando, es más realista. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto es lo que está costando, el dolor que está causando, los problemas, los muertos, la parálisis económica. Bueno, en fin, esta ha sido la prueba más importante que ha tenido la humanidad en mucho tiempo. Usted como epidemiólogo, ¿sí pensó que le iba a tocar una situación como estas, profesor Franco? Me preparé para tener que vivir una situación como esta. Ya había estado involucrado en el manejo de la gripe porcina del 2009 en Inglaterra, pero yo pensaba que esto simplemente no esperaba, que no fuera a ocurrir durante mi vida y que no volviéramos a ver una pandemia como la gripe española de hace 100 años. Sin embargo, pues estamos viviéndola ahora mismo, es la realidad en la que estamos. Bueno, decía Shakespeare en alguna de sus tragedias que prepararse para lo peor con frecuencia lo evita. Ustedes los epidemiólogos se preparan para lo peor y pues aquí tenemos un ejemplo de que lo peor les llegó y es el momento culminante en toda una vida profesional y en una vida científica, ¿no? Ver que las cosas peores que podían pasar sí pasaron, ¿verdad, profesor? De acuerdo, ¿no? Seguimos aprendiendo de la historia de la que, como decía Hegel, nunca aprendemos nada y es lo único que podemos aprender. Entonces, ojalá que nos encuentre mejor preparados para la próxima pandemia y que saquemos las lecciones importantes de esta experiencia. Y esperemos que no haya próxima pandemia, aunque por ahí están hablando de otras que vienen y que surgen y que hay brotes y que hay alarmas en muchas partes. Bueno, el mundo es así. Profesor Oscar Franco, no sabe cuánto le agradecemos que esté con nosotros y que nos dé estas espléndidas lecciones. Usted que es un gran científico y que está en el corazón del problema. Muchísimas gracias. A ti, Fernando, y un saludo para todos y mucho ánimo a seguir adelante con las vacunas que son seguras y son efectivas.